La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. Cuando se habla de la reforma educativa, usualmente se centra la atención en los niveles elementales. Pero cabe preguntar, si la reforma, para ser integral, no tendría que abarcar todo el proceso, incluyendo los niveles de posgrado y especialización. Al final de cuentas, la educación como un todo ni puede ser exclusiva de unos cuantos niveles, ni de un tiempo limitado o a una edad del alumno. La educación es para toda la vida y para toda la existencia del ser humano. Por tal motivo, nada más oportuno que mirar el tema desde la perspectiva de una institución respetable y respetada como es la Universidad Panamericana. Su rector, Juan de la Borbolla Rivero, es un educador en el más amplio sentido de la palabra, por lo que su análisis seguramente será trascendente y orientador. Juan, buenos días, gracias porque vienes y que tratemos un tema tan importante. ¿Cómo no, Marcos? Encantado de estar contigo y con tus radioescuchas. Sé de la fidelidad que tienen muchos de tus radioescuchas a este espacio radiofónico y por lo tanto estoy muy halagado y muy orgulloso de esta invitación que me hiciste. Señor, vamos comenzando de la periferia al centro. ¿Cuál es la opinión, cuál es el criterio, cuál es el análisis que un rector como tú de la Panamericana hace de la reforma educativa en marcha? Me encantó el comentario con el que iniciaste el programa, porque efectivamente, es decir, tiene que ser una reforma integral, no se puede quedar exclusivamente como hasta este momento, sobre todo durante la gestión del doctor Choifet al frente de la Secretaría de Educación Pública, pues que la prioridad máxima se dio exclusivamente a los niveles básicos. Claro, hay una razón de fondo muy interesante y expongo el caso Singapur. La gran reforma, yo creo que ahorita hay dos países modelos en tema educativo, que son Finlandia y Singapur. En ambos el proceso inició justamente como buscó el doctor Choifet llevarlo a cabo, es decir, a partir de los principios básicos, ¿no? Es decir, primaria, secundaria, educación técnica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el dirigente, este personaje, pues para muchos dictatorial, que transformó las condiciones de vida de un pueblo subdesarrollado como era el de Singapur hasta convertirlo en una gran potencia, puso énfasis especial en el tema educativo. Es decir, la revolución económica de Singapur se basa justamente en la revolución educativa. Y este señor, para muchos un sátrapa, sin embargo, porque estuvo mucho tiempo en el poder, sin embargo tenía un principio básico que es muy lógico, ¿no? Que es árbol que crece torcido ya nunca se endereza. Entonces, si las reformas se plantearan en los niveles superiores, quizá nos pasaría lo que a lo mejor en este momento está pasando precisamente en los Estados Unidos de Norteamérica. En Estados Unidos no cabe duda que las mejores universidades del mundo están ahorita en Estados Unidos. En el top 10 pues debe haber cuando menos 6 universidades norteamericanas, ¿no? Algunas inglesas. Y sin embargo, en Estados Unidos, acabo de estar la semana pasada en un coloquio de rectores, el gran problema que se plantea es el tipo de alumnos que acceden a las universidades. ¿Por qué? Porque carecen de los elementos básicos. Entonces, el famoso college se ha convertido en algún momento en los Estados Unidos en una especie de reconvertidor de estudiantes que ni tienen hábitos de estudio, que ni tienen lenguaje, que ni tienen principios básicos en aritmética, es decir, ha sido tan lúdica la instrucción básica en los Estados Unidos, ha buscado tanto que el alumno esté a gusto, no tanto que aprenda, sino que esté a gusto, que los rectores hoy en día se quejan de que tienen que empezar de cero y a veces de bajo cero con los alumnos que llegan a las universidades, ¿no?
Entonces creo que en ese sentido tiene una gran lógica la reforma educativa mexicana, es decir, hay que partir de la base, es decir, vamos haciendo primero el trabajo, la tarea con los niños de primaria y de secundaria, y después ya llegará el momento en que la reforma ponga el énfasis en la universidad. Pero tienes toda la razón en el comentario original que hacías, porque el foco está totalmente puesto en otro ámbito que no es el universitario. Y yo nada más a los radioescuchas y a ti te doy un dato que es espeluznante. La propia Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública considera que en nuestro país hay más de 2.700 instituciones que se autocalifican universidades. 2.700. Nomás, perdón, un paréntesis ahí. ¿Es la connotación universidad, Patito? Sí, efectivamente. Yo prefiero llamarle universidad pollera, porque hacen lo que los polleros hacen en la frontera. Es decir, te dicen, estamos a punto de llevarte al oasis, te va a cambiar tu vida, ya estás del otro lado. Yo me imagino una madrugada preciosa en el desierto, donde el pollero le dice a los pobres incautos que ya pasaron la frontera, mira, es decir, ves ese lago que está ahí al fondo, ahí te va a cambiar la vida, ¿verdad? Y resulta que no fue un lago, que fue un espejismo, y que esos pobres incautos se mueren de sed tratando de llegar a ese lago. Pero estimado rector, hay una cuestión, haces énfasis en esa calidad o en esa característica del alumnado, sí, pero también en un país como el nuestro, subdesarrollado, hay otra opción para acceder a la universidad. Bueno, es que yo creo que el sistema, y por eso me apego a tus palabras iniciales, yo creo que el sistema educativo nacional tiene que ser revisado a fondo, porque por ejemplo, es decir, y otra vez, el espejismo universitario, hay personas que no tienen las capacidades para llegar a la universidad, y en cambio tendrían capacidades óptimas para una carrera de tecnológica, para entrar a un tecnológico, para entrar a un politécnico. Sin embargo, esa es una opción a veces subestimada por muchos de nosotros. Es decir, si mi hijo me dice que tiene habilidades manuales y que no tiene habilidades intelectuales, lo cual es muy difícil que lo acepte el muchacho y el papá, y que por lo tanto prefiere entrar a un politécnico más que a una universidad, lo vemos feo, decimos mi hijo es medio tonto, ¿no? Y no, es decir, yo que hacen falta en nuestro país muchos técnicos cualificados, hacen falta en nuestro país muchas personas con esas habilidades manuales, con esas habilidades. El mexicano es maravilloso, tú en Tonalá lo vives todos los días, es decir, la capacidad de nuestros artesanos es excepcional a nivel mundial. A un artesano no hay por qué pedirle que tenga un título universitario, ¿no? Es decir, entonces yo que hay que abrir opciones, muchas veces la práctica sí lo lleva a cabo. Hay técnicos que ganan mucho más que muchos profesionistas. Pero, rector de la Borbolla, en ese contexto que estás pintando, ¿qué significa para una familia de clase media baja que un hijo de ellos tenga un título universitario? Una señal de orgullo, pero a veces no una señal de remuneración. Es decir, sí, qué orgullo que mi hijo, ayer en un transporte público escuchaba yo ese diálogo entre dos señoras. Es que mi hija ya se va a titular de psicóloga. Y la otra señora decía, oye, pero ¿y tu hija? Y me quedó a mí latente la pregunta, es decir, yo que conoce a la chica y yo que la chica no da pie con bola. Entonces era una pregunta muy elegante de la señora, pero tu hija ya licenciada, y le salió del fondo del corazón un te felicito, pero frío, ¿no? Bueno, esa chica a lo mejor en otras actividades podría tener un gran desarrollo, es decir, como peinadora, como estilista, pero eso se ve como marginal. Es decir, yo quiero que mi hijo sea profesionista, yo creo que sea... ¿Es signo de estatus? Es signo de estatus. Bien, escucha usted los conceptos sobre educación y sobre todo desde la perspectiva de su especialidad del rector de la UP. Juan de la Borbolla
está dispuesto, está abierto a que usted participe, comente, sugiera, bueno, y si no está de acuerdo, pues también lo exprese. Me lanza pedradas, lo bueno es que por las ondas radiofónicas no llega el golpe, ¿verdad? Pero sí. Pero a veces las palabras son más hirientes. Son más hirientes, sí, efectivamente. Bueno, yo recuerdo que los teléfonos de esta cabina son el 3122-4200, el 3122-4266, pero tenemos una línea para WhatsAppear, que es la 33 18 80 76 41, y recuerdo que en Twitter estamos en @zona3noticias, @Arana Cervantes. Pausa. Juan de la Borbolla es el titular, el responsable, el rector de la Universidad Panamericana, y está tratando desde un contexto general la cuestión de la reforma educativa. Pero pregunto, tú haces hincapié en que muchas veces el alumno no está preparado para, y hablas hasta de un término que me gusta, lo lúdico, en el sentido de permitir, haz lo que quieras, ejerce tu libertad, tienes el derecho de decidir. Sin embargo, la disciplina, ¿qué función desempeña en la universidad del siglo XXI? Pues yo creo que la disciplina propia del auténtico profesional, yo les insisto mucho a los muchachos, a los alumnos, en que no aspiren a ser profesionistas, sino profesionales, en el pleno sentido de la palabra. Pareciera que la palabra casi es la misma, ¿no? Pero yo creo que hay una gran diferencia entre ser un profesionista y ser un profesional. El profesionista es simplemente el que tiene un título. Y hoy en día, pues digo, a mí me ha tocado ir a la Ciudad de México y ahí en la Plaza de Santo Domingo, enfrente justamente de la Secretaría de Educación Pública, que me ofrezcan por 30,000, 40,000 pesos un título universitario, ¿no? Es decir, ahí me lo venden, curiosamente. Entonces, un título profesional en este momento, siendo muy importante, ahorita se habla mucho precisamente a partir de la reforma educativa, de esa meta que el presidente Peña ha fijado para el final del sexenio, de llegar al 40% de la cobertura a nivel universitario. Él dice, la Secretaría de Educación Pública, que andamos en el 32 al 34%, que el sexenio empezó con el 29%. Sería interesante llegar al 40%, pero tampoco es un gran número comparado con las coberturas de otros países, con los cuales México compite en productividad. Por ejemplo, Corea del Sur, por ejemplo, ¿no? Corea del Sur, en la década de los 70 tenía un ingreso per cápita, un Producto Interno Bruto muy parecido al de México, incluso saliendo de una guerra fratricida terrible, la guerra de las Coreas, y hoy supera con mucho el Producto Interno Bruto y el ingreso per cápita que tenemos los mexicanos, y la productividad y el número de patentes que se registran y la calidad educativa de Corea del Sur, ¿no? Y el acceso a la universidad. Pero un acceso a una universidad, y perdón que ponga el ejemplo de Corea del Sur, donde los filtros para llegar a la universidad son terribles, y donde también hay todo un sistema, los filtros en cuestión de capacidad intelectual y de profesionalismo. Es decir, dinos un filtro, descríbenos un filtro. Pues simplemente qué promedio se lleva de la preparatoria, qué capacidad, qué calidad de estudiante se tiene, es decir, qué hábito de estudio se tiene, qué nivel de comprensión de la lectura, qué nivel de comprensión, es decir, qué capacidad se tiene en el ámbito de las matemáticas. Es decir, esos son los filtros que se deben de establecer. La universidad, perdón, lo que voy a decir, a lo mejor a alguien no le gusta, pero la universidad no está hecha para todos. Es decir, sí se necesitan unos fundamentos intelectuales, de inteligencia y de voluntad, más que de inteligencia, de voluntad, para ser profesional. Y yo a los muchachos les digo,
ustedes tienen que ser profesionales desde que son estudiantes. Es decir, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, ustedes estudien con examen o sin examen delante, con tarea o sin tarea delante. ¿Por qué? ¿Por qué es esa exigencia? ¿Por qué es esa disciplina, como decías tú? Pues simplemente porque el más benévolo de los clientes va a ser mucho más duro que el más duro de los profesores que hayan tenido en la universidad, ¿no? ¿Sí? Y yo lo que les digo es, si ustedes, pues porque a lo mejor papi les puede dotar de una oficina inteligente ahí en un edificio de Américas con vista al country, etcétera, etcétera, y con eso creen que ya la hicieron porque tienen título y tienen despacho, pues se van a topar con que el cliente va a llegar a que ustedes le respondan en el pleno sentido de la palabra, que ustedes le resuelvan los problemas que les va a plantear. El cliente no llega para saludar, el cliente llega a plantear problemas. Y si yo tengo un magnífico edificio, una recepcionista muy guapa que sirve café, galletas, etcétera, pero yo no le resuelvo los problemas al cliente, pues simplemente el cliente se va y no me va a decir está reprobado, pero no va a regresar y no va a azotar la puerta, se va a ir aparentemente muy calmado, pero ya perdí ese cliente. Y ese cliente a veces es chismoso y dice, oye, fulanito de tal tiene un despacho a todo dar, una secretaria muy guapa, sirven un café magnífico, sí, pero cuando le planteas el problema no te lo sabe resolver. ¿Y por qué no lo sabe resolver? Pues porque no está actualizándose. Un profesional, un estudiante universitario profesional tiene que tener la vista puesta en que no va a terminar en 4 años y medio o en 5 años, va a terminar cuando lo entierren. Y va a tener que seguir preparándose día con día, en la escuela o fuera de la escuela. Entonces más vale tener ese hábito de estudio, más vale tener esa capacidad de estudiar todos los días, todos los días. Ayer desayunaba yo con un amigo mío que está haciendo el doctorado y tiene una carga de trabajo impresionante. Y le decía, con 2 o 3 viajes a la semana. Y le decía, ¿y a qué horas haces el doctorado? Pues me levanto a las 4 de la mañana, porque si no estudio de 5 a 7 ya no estudié. ¿No? Eso es un profesional. Bueno, pero hay una cuestión, rector de la Borbolla. Ese concepto que tú estás compartiendo con el auditorio, ¿hasta qué punto está practicándose al interior de la Universidad Panamericana? Pues es nuestro deseo. Es decir, esto es la razón de ser de la Universidad Panamericana, ¿no? Por eso el sábado, para no ir más lejos, pues yo era lo que les insistía a los profesores de nueva contratación con los cuales tenía yo una sesión de inducción, ¿no? Es decir, señores, ustedes, yo no voy a entrar en sus cualificaciones técnicas y científicas, por algo se les está invitando como profesores, pero yo qué les diría, así a nivel general, exijan ustedes, exijan, lo cual a veces esta palabra ahorita tiene muy mala, es políticamente incorrecta, ¿no? Es decir, pero yo digo que la excelencia, a todas las universidades se nos llena la boca de orgullo cuando usamos la palabra excelencia. Para mí, excelencia se traduce en exigencia. ¿Por qué? Porque la vida profesional es exigente, no porque yo sea sádico y quiera tener alumnos masoquistas, ¿no? Sino porque la vida profesional es exigente. Y si queremos preparar para la vida profesional a los muchachos, no podemos presentarles, como decía yo hace ratito, un escenario idílico del pollero que llega al desierto y dice, esto no es desierto, es decir, este es el camino para el oasis. No es el camino para el oasis. Es decir, o te acostumbras a exigirte a ti, porque tus clientes, tus socios, tus jefes te van a exigir, o ve buscando los pretextos que vas a utilizar para justificar el ser un loser, ¿no? Es decir, es que mi suegra me echó el mal de ojo, es que la gente no me entiende, es que... Y podemos construir 50 y tantos pretextos, pero lo cierto es que no tengo la profesionalidad para hacer lo que mi título profesionista me dice que soy. Pero ¿qué hace la universidad del siglo XXI para evitar perdedores, para evitar ese tipo de actitudes de que no veo hacia adentro de mí, sino hacia el exterior para justificar mis errores o mi incapacidad o mi ineptitud?
Pues uno de ellos es esto, ¿no? Es decir, decirles, la carrera profesional es una carrera, y es una carrera, y tienes que tener la preparación. Es diferente la preparación del que corre 100 metros que el que corre una maratón. Estás en un tipo de carrera. Hay carreras que exigen cosas totalmente diferentes. No es lo mismo la exigencia para un ingeniero que para un abogado, que para un contador público, ¿no? Es decir, son tipos de exigencia diferentes, igual que el entrenamiento para el que corre los 100 metros es diferente que para el que corre la maratón, ¿eh? Bueno, entonces, cada carrera tiene que ver dónde va a poner el énfasis. Ahora, hay un rango general que se puede utilizar para cualquiera de las carreras. Profesor, exige como tu experiencia profesional te indica que te exige a ti la vida profesional. No exijas ni de más ni de menos. Por ejemplo, un tema, puntualidad. Oye, si en tu vida profesional la puntualidad no es importante, no exijas puntualidad. Pero si es importante, tienes que exigir puntualidad. ¿Por qué? Porque es lo que se va a topar el señor o la señorita cuando sea profesional. Es decir, el programa de Marcos Arana empieza a las 9. Si llega Marcos Arana a las 9:10, ya no hay programa. Así de sencillo. No, me corren. Es importante la puntualidad en un comunicador, es importantísima. Es importante la puntualidad para un abogado, es importantísima. Es importante la puntualidad para un dentista, pues a lo mejor no es tan importante. Dicen los dentistas, para eso son pacientes, que se aguanten, que se esperen en la recepción un ratito. Estoy exagerando, no es cierto, señores dentistas. Es decir, también la puntualidad en los dentistas es importante, porque si no también los nervios del paciente impaciente en la recepción pueden ser caóticos, ¿no? Pero en fin, es decir, es un ejemplo, a lo mejor un poquito burdo, pero para ver si exigimos o no exigimos puntualidad, para ver si la nuestra es una exigencia neurasténica, que también se puede dar. Hay profesores que se vengan con el alumno, pues de que los chilaquiles de la mañana estaban fríos. No, bueno, ese tipo de profesores no los queremos. El profesor que a mí me gusta es el profesor que exige amablemente, y amablemente no es con cordialidad, sino porque te amo como alumno, te exijo lo que sé que va a suponer para ti la diferencia entre ser un triunfador y ser un perdedor, por más conocimientos que tengas, ¿eh? El ejemplo que yo les doy, por ejemplo, en el ámbito de la medicina. Oye, tú te pondrías en manos de un cardiólogo que cuando le hablas a las 11 de la noche diciéndole que te está doliendo el pecho y que no sabes si sea infarto. Oiga, fíjese que yo vengo regresando ahorita de un congreso, quiere que le explique la ponencia que presenté el congreso, porque fue no, es decir, yo lo que quiero es que me cure. Bueno, mañana a las 11 lo atiendo, ¿no? Es decir, un cardiólogo está para atender al paciente en el momento en el que el paciente lo requiera, no cuando su sabiduría expresada en un congreso pueda ser la adecuada, ¿no? Entonces, esa actitud de servicio al cliente, al paciente, es fundamental, y esa es la que tratamos de imbuir en la universidad. Escucha usted a Juan de la Borbolla Rivero, él es el rector de la Universidad Panamericana. ¿Quiere usted participar? A través de WhatsApp ya han llegado docenas de comentarios, pero los voy a pasar después de una pausa. Le recuerdo que la línea es la 33 1880 7641, Twitter, @son las 3 noticias, @Arana Cervantes, 31 22 4200, 31 22 4266. Pausa. Juan de la Borbolla Rivero, rector de la Universidad Panamericana. Alicia Álvarez te dice, ¿qué hace la Universidad Panamericana con tanto joven que se queda sin entrar a la universidad? Esa es una cosa. ¿A la Universidad de Guadalajara, me imagino, o a la propia Universidad Yo creo que será, bueno, pues abórdalo desde los dos ángulos. Bueno, sí, por supuesto. Nosotros tenemos un proceso de admisión que sí, efectivamente, muchas veces hace ver al alumno. Yo quisiera que siempre fuera a nivel particular con él. Cuando no es admisible a la universidad, pues procuramos darle las razones. Es decir,
Yo me acuerdo haber incluso en algún momento en esa entrevista de entrada, haberle recomendado al candidato que no va a poder entrar a la universidad, pues incluso otro tipo de institución, ya sea universitaria o de otro orden, ¿no? Y mira, te fue muy mal en el examen, pues porque no traes las bases, porque se nota que en el examen, puede que me esté equivocando, ¿verdad? Pero se nota en el examen, pues a lo mejor que no tienes la fuerza de voluntad como para sacar adelante una carrera, te recomiendo tal o cual cosa. En alguna ocasión, sí me acuerdo, por ejemplo, que me callaron la boca. Es decir, me acuerdo de una chica a la cual le pedí que volviera a hacer un examen de admisión, a lo mejor nos habíamos equivocado, volvió a hacer el examen de admisión, volvió a salir mal, en fin, por la insistencia la admití, terminó maravillosamente bien la carrera. Y al mismo tiempo recuerdo, cuando yo fui director de la Escuela de Derecho, el mejor examen de admisión que se llevó a cabo de un muchacho, sin embargo, inteligentísimo, pero flojísimo, ¿no? Y pues le hicimos un flaco favor, porque incluso veíamos ya que su fuerza de voluntad a lo mejor no era la adecuada, pero por su inteligencia y por el magnífico examen de admisión que había llevado a cabo, aunque sus calificaciones de prepa no eran las mejores, porque sí se veía pues esa inestabilidad de su voluntad, lo admitimos y pues lo tuvimos que dar de baja después, ¿no? Es decir, no es que tengamos elementos infalibles, es decir, siempre yo que hay un riesgo de ambas partes. Yo que hay alumnos que en su proceso de admisión se equivocan respecto de las características de la universidad que ellos necesitan, para mí es muy importante, por una parte, y esto es parte de tu primera pregunta del sistema educativo, es muy importante en un sistema educativo que haya pluralidad de instituciones, no solo desde un punto de vista de la potencialidad económica de los alumnos, sino sobre todo de los métodos de enseñanza. Hay instituciones que tienen un método de enseñanza que a lo mejor no se ajusta a las características psicológicas, volitivas, intelectuales de un alumno, y en otro lo van a poder hacer maravillosamente bien, es decir, y no es en detrimento, es que esta es mejor que la otra, no, es decir, es que hay capacidades y hay maneras de aprender que hacen que un alumno, a lo mejor en un sistema tradicional no pueda funcionar y en otro sistema sí funcione. Eso hay que seleccionarlo. Por eso es tan importante en el bachillerato la clase de orientación vocacional. Y ojalá y que en la clase de orientación vocacional hubiera una especie de detección personalizada de esas cualidades y esas capacidades, no solo para el tipo de carrera, sino para el tipo de universidad. Bien, mira, hay dos comentarios que en alguna forma se comunican. Rosa Martínez te dice, en las universidades caras solo van, o a las universidades caras solo van los hijos de papi para pasar el rato. Pero dice, también en la Universidad Panamericana hay alumnos que no tienen capacidad, entonces pero tienen dinero, sí. Entonces hay contradicción en lo que está manejando el rector. No, yo y lo puedo decir, es decir, yo he tenido que dar de baja a hijos o nietos de patronos que con su dinero echaron a andar a la universidad, y eso lo puedo sostener ante quien sea. El dinero no es el que gana el título, porque el desprestigio después sería mucho peor para la propia universidad. Y la primera pregunta, yo que es un poquito injusta, porque en general todas las universidades, y no estoy hablando solamente de la Panamericana, puedo hablar de las principales universidades de Guadalajara, por ley nosotros tenemos la obligatoriedad de otorgar un 5% de lo que se le llama la beca CEP. La beca CEP no suelta la CEP no suelta un solo centavo, pero obliga que el 5% de la matrícula, o más bien, que el 5% del presupuesto esté definido a través de una beca que se otorga a una persona que lo necesita. Yo les puedo decir, por la experiencia que tuve en FIMPES, que de las grandes universidades, ese 5% se convierte facilísimamente, cuando menos en el 27%, en el 32% y en algunas universidades hasta el 40%. Es decir, ¿por qué te imponen esas becas? No, porque las quieren dar, porque las universidades las quieren dar. Porque yo lo que digo es, y toco otra vez la pregunta del hijo de papi. Un hijo de papi, por más dinero que tenga, si no tiene las cualidades
para ser profesional, pues se le dice adiós, por más dinero que tenga. Y a contrasensu, si yo tengo un muchacho que me ha demostrado que tiene capacidades intelectuales como para hacer una carrera universitaria, a ese señor, a esa señorita, yo la aliento para que estudie con nosotros, con una beca. Por eso repito que la obligatoriedad de ley está en el orden del 5% del presupuesto. Las universidades estamos dando cuando menos el 27%, en la Universidad Panamericana estamos dando el 32%, es decir, el 32% de nuestro presupuesto son becas a fondo perdido. Y eso se traduce en que cerca del 47% de nuestro alumnado goza de algún tipo de beca. Pero ¿qué criterio se utiliza para otorgar una beca? ¿La recomendación de un diputado, de un gobernador, de un regidor? ¿Qué? La calidad académica. Por ejemplo, para beca CEP se necesita forzosamente tener un promedio de 8 y no reprobar una sola materia. Creo que eso ya es un filtro muy, muy interesante. Un alumno que no cuente con un 8 de promedio general de la preparatoria no puede aspirar a la beca, a la llamada beca CEP, que repito, no es beca CEP porque la CEP no suelta un solo centavo, ¿no? Pero entonces, ¿no es discrecional el reparto de becas? No, antes sí lo era. Antes la CEP nos decía a quién teníamos que becar, pero afortunadamente hace más de 20 años que se acabó ese vicio. Importante, mira, te comenta algo, el auditorio que creo yo viene muy a cuento con lo que tú dijiste, la diferencia de profesionista y profesional, sí, y de tener o no un papel. Dice, yo soy tecnólogo, sí, tuve la oportunidad de tener a mi cargo ingenieros y licenciados, pero desgraciadamente el quedarme con ese grado me hizo perder oportunidades de trabajo, sí, porque algunas empresas requieren el papel, no el conocimiento. Claro, ahora yo con esa experiencia estoy ya estudiando un posgrado a través de línea. Sí. Bueno, sí, desgraciadamente sí, eso es parte de lo que decíamos también. Es decir, tiene que haber una transformación, es decir, tiene que haber una valorización de lo que supone un título tecnológico o politécnico. Y conste, no lo está diciendo el director de un politécnico o de un tecnológico, lo está diciendo el rector de una universidad. Creo que hay una minusvaloración, tú decías de la familia, también de muchas empresas. Y muchas empresas consideran que es más importante, pues eso, es decir, el grado de teniente, que las actitudes para ser teniente, ¿no? Es decir, yo creo que es muy importante el tener las aptitudes. Y por eso creo que, y va en relación con la primera parte de la entrevista, tenemos que llegar a una reforma educativa integral donde estos detalles también se contemplen y donde se le dé una gran fuerza a la instrucción tecnológica y a la instrucción politécnica, que también son importantísimas en un país que tiene una vocación hacia la industrialización. No todos tenemos que ser profesionales de despacho es decir, tiene que haber esos cuadros intermedios están muy descuidados. Creo que el obrero está a veces muy bien cualificado, pero falta el interlocutor entre la alta dirección y el obrero, que son los cuadros intermedios, y que surgen muchas veces de las universidades tecnológicas y las universidades politécnicas. Por lo tanto, creo que no hay incongruencia, sino la revalorización de lo que supone un título tecnológico y politécnico. Bien, algunos comentarios, dice la señora Nuño, coincido totalmente con el invitado, porque la educación universitaria no es para todos, se requiere disciplina y una vocación. Sí. En relación con la reforma educativa, dice el señor Huerta, caramba, el actual gobierno dice que realizó una reforma educativa, pero lo que realmente fue una reforma laboral. Las reformas que ustedes comentan son las anteriores, es solo un golpe contra el sindicato, pero luego hay otra. ¿Cuáles son los requisitos para entrar a la Universidad Panamericana? Te están preguntando. Bueno, todo esto y más después de una pausa. Más comentarios, Juan de la Borbolla. Aquí hay uno que me parece muy importante plantearlo. Dice, ¿por qué a los políticos no les enseñan a respetar el tiempo de los demás? Siempre llegan tarde a todos lados y creen que los demás tenemos la obligación de esperarlos. 2.
por comentarios de algunos amigos que son maestros, uno de los puntos de la reforma educativa es que no se puede reprobar a un alumno por más mal estudiante que sea. ¿Qué nos puede comentar sobre esto, Juan de la Borbolla? Bueno, yo la única experiencia que conozco, además de ciertas normales, de que está prohibido reprobar, pues fue en la Universidad de la Ciudad de México, ¿no? Pero yo que, bueno, para mí, yo algunas veces se los he dicho a profesores y alumnos, el examen es una oportunidad que no la da la vida profesional diaria. Es decir, ¿qué es el examen? Claro, el examen se puede ver de diferentes maneras. Se puede ver como la venganza del profesor de todas las tropelías que el alumno le hizo a lo largo del semestre. Se puede ver como la manera como el profesor ejerce su hegemonía sobre el grupo. Todo eso está muy mal. Yo más bien quiero ver el examen como esa posibilidad que tiene el alumno de revisar cuáles son las lagunas que aún tiene en un área del conocimiento, para tratar de reponerlas. Cuando tenemos la madurez suficiente de ver en el examen la posibilidad de contemplar, de observar por mí mismo las lagunas que aún tengo, yo creo que el examen se convierte en un factor fundamental de la formación pedagógica de una persona, ¿no? Y en ese sentido, pues un examen sí está expuesto a que el alumno repruebe, a que el alumno saque 8 o saque 6, que panzase, ¿verdad? Que pase de panzazo, o que saque 10. ¿Y qué pasa? Es un desastre que el alumno saque 5, ¿no? Yo que si se ve con madurez, es la oportunidad del alumno de decir, tengo que volver a revisar todos los conocimientos porque van a ser fundamentales para mi vida profesional, y si no los tengo que adquirir. Fíjate, en eso hay un comentario de una madre de familia que dice, quiero comentar que mi hija hizo 4 veces trámites a medicina, pero no salía. Sí. Para estudiar una carrera, terminó pues en otra actividad. Dice, sí, pero quiere hacer trámites para médico. Sin embargo, mi pregunta ¿es por tener una carrera más fácil, por lo que deciden abrazar otra disciplina, o hay que insistir sobre la que se tiene vocación, o se cree que tiene vocación? Sí, bueno, es muy difícil dar una respuesta, habría que conocer, por eso insisto en que es tan importante que en los bachilleratos, que en las preparatorias haya no solo un curso de orientación vocacional, sino todo un programa para que cada alumno pueda ver, mediante test psicológicos que se les practican, ver sus habilidades, sus cualidades, sus incapacidades, etcétera, ¿no? Yo que es encomiable que su hija lleve 4 veces optando por la carrera de medicina. Yo podría decir a priori, sin conocerla, que puede que tenga la vocación para médico. Pero también hay que ver una cosa, y eso es muy importante también que las universidades lo tengamos muy claro, y el sistema educativo en general. Yo creo que una universidad tiene una gran responsabilidad, otra vez me remito a las universidades polleras, tiene una gran responsabilidad de revisar 2 cosas muy importantes: el perfil de ingreso del alumno y el perfil de egreso, no solo de las cualificaciones con las que el alumno va a salir. Hay un examen de Ceneval magnífico que se llama el EGEL, donde se ven esas habilidades de salida del alumno de la universidad. Y creo que es un parámetro muy interesante para analizar. Pero sobre todo, yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande de ver cómo está el campo de trabajo. Y si vemos que hay una sobresaturación en un determinado campo de trabajo, por más capacidad de admisión que tengamos de un alumno en primeros semestres, creo que tenemos una responsabilidad social de no mandar a la calle a futuros desempleados. ¿Por qué? Porque está saturado ese campo de trabajo, ¿no? Yo digo que no hay campos de trabajo absolutamente saturados, es decir, cualquier campo de trabajo, es decir, medicina, hay demasiados médicos en nuestro país, sí, pero qué pocos especialistas hay en cada uno de los campos. Es decir, otra vez es la diferencia entre ser profesionista y ser profesional. Hay muchos médicos. Pero Juan, ¿cuál es hay pocos médicos profesionales. Pero hay una diferencia también. Se habla de que el campo está saturado y esto, pero está saturado de talentos, de gente capacitada, de gente preparada. ¿Hay desempleo para la gente que sabe hacer su chamba? No hay. Al contrario, hay fuga de talentos.
Es decir, ingenieros mexicanos, enfermeras mexicanas están siendo absorbidas por el mercado laboral norteamericano, por el mercado laboral inglés. Es decir, un ingeniero talentoso va a encontrar trabajo en Inglaterra, en Estados Unidos o en México. Un ingeniero mediocre, un profesionista, no va a encontrar trabajo ni a la vuelta de su casa. Importante, te comenta Flora Cañedo, dice, me consta que sí es posible estudiar con beca. Yo estudié toda la carrera en la Universidad Panamericana con beca y me titulé. Hombre, gracias a la universidad, quienes estén en esas condiciones deben acudir. Un saludo a Flora y a todos sus hermanos que estudiaron en la Panamericana. Bien, bueno, muchas gracias, Flora. Hay muchísimas cosas. No estábamos de acuerdo. Bueno, hay muchísimos comentarios que, ¿sabes qué? Le voy a pedir, por favor, a Libby Murillo, nuestra productora, que las imprima y en un momento dado las comparta con ustedes, porque vale la pena que en alguna, a lo mejor merezca un comentario, una comunicación personal o alguna cosa, porque la educación pues es un tema muy sensible, Juan. Sí, muy sensible y muy importante. Yo digo que el más importante en nuestro país, porque educar, como lo dice el pleno sentido de la palabra educar, educere, no es nada más instruir, es formar integralmente a las personas, ¿no? No solo nos podemos quedar en que, es decir, hay hombres instruidos que son bárbaros, y hay hombres que sin una gran cultura general son personas educadas. ¿Por qué? Porque tienen una visión integral de la vida, de la sociedad, coadyuvan al bien común, tienen principios de solidaridad. Es decir, un doctorado no significa que la persona sea educada, a lo mejor que está instruida, pero hubo gente instruida que construyó la bomba atómica y destrozó Nagasaki y Hiroshima, ¿no? Juan, hazle una conclusión del tema de hoy a través del filtro de la visión de la plataforma de la Universidad Panamericana sobre la educación en México y hacia dónde vamos. Sí, pues con lo que empezábamos esta entrevista, que te agradezco tantísimo, ¿no? Efectivamente, la educación se convierte en este momento en el reto más importante que tiene el país. Y desde ese punto de vista yo saludaría con mucho gusto esa reforma educativa que se planteó el presidente Peña y que efectivamente a lo mejor todavía está en las primeras fases, a lo mejor todavía no llega a los ámbitos en los que quisiéramos, pero sin educación el potencial económico y social de México no va a poder salir adelante, ¿no? Es decir, necesitamos reforzar todos los procesos educativos en nuestro país y por eso qué bueno que haya una reforma educativa y que llegue a más esa reforma. Juan de la Borbolla, gracias porque vienes. Gracias a usted que nos escuchó. Recuerde, hoy a las 8 se repite este programa. Canal Continental de Noticias.